respecto al compromiso financiero delante de Dios. Algunas personas piensan que la obra de Dios se hace sola, o que los ministros de Dios no deberían percibir un salario, por ejemplo. Otras personas ofrendan a la obra de Dios unas veces y luego no lo hacen por largo tiempo. Otras no dan nada del todo y esperan que otros sean los que den para sostener la obra. Permítame decirles dos cosas respecto a esto. Si usted dice obedecer a Dios, va a hacerlo en todo, absolutamente en todo. Y va a ser ético delante de Dios en todo. En su forma de hablar, en su forma de pensar y en sus finanzas también. Entre otras muchas cosas en las que Dios nos manda a ser rectos y justos. Lo otro que quiero decirle respecto a este compromiso financiero delante de Dios es que Dios es dueño de todo. Del oro, de la plata, de este mundo, del universo, de todo lo creado por Él y para Él fueron creadas. Él no le pidió consejo a nadie para crear, ni tuvo que pedir un préstamo, ni endeudarse, ni hacer nada para crear el universo. Entonces la pregunta que puede estar en sus mentes en este momento es: si Dios es tan rico y tan poderoso, ¿para qué necesita nuestro dinero? Entonces tiene que pensar lógica y objetivamente que si un Dios tan rico y tan poderoso le está pidiendo su dinero, no es porque su dinero le beneficia a Él, sino porque su actitud de corazón le beneficia a usted. Dios no necesita su dinero. La iglesia de Dios no necesita su dinero, mas Dios se ha placido al utilizar a sus hijos para que por medio de la fe y de la honestidad y la obediencia de sus hijos, su obra sea edificada. Es una realidad y lo vamos a estudiar hoy a raíz del capítulo 10 de Nehemías. El título de esta enseñanza es Comprometiéndonos con Dios. Y un verdadero compromiso con Dios involucra obediencia en todas las áreas de nuestra vida, así como lo yo, todas las áreas de nuestra vida. Vaya conmigo al capítulo 10 de Nehemías. Usted va a poder ver desde el capítulo 9 en el versículo 28 que Israel establece una firma solemne de un compromiso con Dios. Dice el versículo 38: a causa pues de todo esto, del capítulo 9 a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Todo el capítulo 10 del libro, el inicio del capítulo 10 del libro de Nehemías, nos va a dar los nombres. Son más de 80 nombres de príncipes, levitas y sacerdotes, los principales de sus casas. Y a partir del versículo 28 al 29 dice así: y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. ¿Se acuerda esta enseñanza? Todos los que podían entender, del capítulo 9. Y está diciendo: todos los que finalmente comprendían y tenían discernimiento se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Versículo 35 dice: cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. Y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios.
y que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y de fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Y que estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios. Así es, los que sirven en la casa de Dios también dan el diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Más de la mitad del capítulo 10 está dedicado a mencionar los nombres de aquellos que se comprometieron. De hecho, si usted ve, son 39 versículos y de ellos 27 nos menciona los nombres de los que se comprometieron y firmaron. Pero no se firmaron en nombre personal. No dijo David Navarro, Jorge Barbosa, quien quiera que usted se le ocurra el nombre ahorita, diga yo firmo en mi nombre. Dice el versículo 38 del capítulo 9 que estos eran príncipes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Eran los principales de cada casa de Israel. Lo que está diciendo acá es que prácticamente más de las 80 familias que conformaban la congregación o la asamblea del pueblo de Israel está comprometiéndose a cumplir al pie de la letra la ley de Dios. Ellos están diciendo, nosotros obedeceremos tu ley. Dice el versículo 28 y 29, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, y los sirvientes del templo, vea que se han mencionado 80 de ellos, los principales, pero en el versículo 28 se nos dice que hay más. Quiere decir que no eran los únicos, quiere decir que había jefes de levitas, que había jefes de sacerdotes, y los príncipes eran cabezas de familias. Y entonces ellos llegan a firmar en nombre de todos, y dice todos los que tenían comprensión y discernimiento. Esto por cuanto hay personas que no tienen comprensión y discernimiento de la ley de Dios. Si les enseñas de estos temas, igual no estarán de acuerdo y seguirán haciendo como ellos quieren. Esto no es un compromiso con Dios, no es lo que podemos ver y leer en la Biblia. Lo que estas personas hicieron fue firmar un documento que sería guardado juntamente con la ley, como testimonio de que ellos se comprometían a obedecer a Dios y honrarlo en todo lo que Él les había mandado. Esto es muy importante, todo lo que Él les había mandado. La Biblia, el mensaje de la Biblia no es optativo, las partes de lo que yo quiero creer. Yo no puedo cercenar la Biblia, partirla a las mitades de quiero creer en la cruz, quiero creer en la gracia, quiero creer en los beneficios de la salvación, quiero creer en la vida y el mundo feliz que viene, más me parece que lo de los diezmos y ofrendas ha sido manipulado. Así, ¿con qué criterio opina usted? Quiero creer que Jesucristo es el Mesías, que Él resucitó de los muertos, pero cuando lee que el mismo Señor Jesucristo pagó el tributo del templo, preferimos brincar esa parte porque nos incomoda la parte del bolsillo. Entonces es un tema universal cuando hablamos de diezmos y ofrendas en la Biblia. Ahora bien, tiene su contextualización en el antiguo Israel y tiene su contextualización y aplicación a la iglesia de Jesucristo en estos días. El desafío hermenéutico, el desafío pastoral es hacerle entender a la iglesia que Dios no es que le está diciendo tienes que cumplir la ley al pie de la letra, porque la ley no fue dada para nosotros, si no estaríamos guardando el Shabbat, aunque a propósito nos estamos reuniendo un sábado. Pero no es la letra de la ley lo que debemos entender, sino la naturaleza o el espíritu de la ley. Y cuando entiendes la naturaleza y el espíritu de la ley, puedes leer confiadamente 1 Corintios 16 con respecto a las indicaciones que Pablo hace a la ofrenda a los santos. Y entiendes perfectamente que es un tema bíblico desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y desde el Génesis lo puedo decir con toda propiedad, los diezmos están en el Génesis, en el encuentro de Abraham con Melquisedec. Entonces, tenemos que entender que no podemos apartar una parte de la verdad doctrinal
ni de la verdad extensiva de la palabra de Dios y tomar lo que es para provecho y lo que no nos sirve o no nos conviene creer, dejarlo de lado. Por eso se dice todos los que tenían comprensión y discernimiento. Son las personas que logran entender lo que la ley está diciendo y no le ponen un pero, sino que logran entender que Dios tiene un propósito con respecto a lo que está diciendo y por ende una ordenanza para nosotros y Él espera de nosotros una acción. Otro aspecto a tomar en cuenta en estos versículos es que Israel ya había empezado a obedecer la ley. Vea lo que dice el versículo 28, dice, está hablando el resto del pueblo, sacerdotes, levitas, porteros, cantores, sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios. Entonces ellos estaban purificándose para agradar a Dios. El versículo 28 nos dice que se habían apartado de los otros pueblos de la tierra. Este mandato que está en Deuteronomio no es una postura racial. Hay personas que piensan que dice el judío ortodoxo es racista. Si no es judío, a todos los demás los aparta. Eso es una postura extremista. La realidad de lo que Dios les mandó en Deuteronomio es que debían apartarse de la religión y de la idolatría que había en las naciones que los rodeaban. Que no quería que ellos se contaminaran religiosa e idolátricamente con la influencia de los países que los rodeaban, que ellos debían mantenerse puros y debían mantenerse sirviendo y adorando al Dios que se había manifestado a ellos en el Sinaí. Y el mismo Dios que les había dado su ley. Entonces, Israel lo que ha hecho es apartarse de toda contaminación religiosa e idolátrica. En otras palabras, y lo hablamos la semana pasada, toda influencia pecaminosa que pudiese llevarlos a pecar contra Dios. Dios no quiere que nuestra ofrenda, si en nosotros hay algo que no está en perfecta paz con Él y con nuestros semejantes, con el prójimo. Porque hay personas que utilizan la ofrenda para acallar su conciencia. Vive como le da la gana, hace lo que le da la gana, más viene todos los domingos o todos los sábados o todas las veces que hay reunión y pone algo en la canasta de ofrendas y cree que eso, que su religiosidad acalla su mala conciencia. Pero si usted se va a Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, dice el Señor respecto a esto. Así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, hay personas que piensan, dicen, ay, es que seguro el hermano tiene algún rencor en contra mío y yo no voy a ofrendar si esa persona tiene un rencor en contra mío. No, el contexto del que está hablando Mateo 5 es que yo le debo algo a mi hermano y ese hermano está por llevarme a juicio por lo que le debo. Y dice, antes de llevar la ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo, delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano, entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Es el mismo principio que hubo en Caín y Abel. Caín pensaba que su ofrenda, solo por el hecho de ofrendar, debía agradar a Dios, mas Dios sabía que había algo malo en su corazón. Y porque sabía que había algo malo en su corazón, la ofrenda no era aceptada por Dios. Entonces, no pretenda que con ofrenda usted puede calmar el pecado o la situación de pecado que está afectando su vida. Lávese primeramente con la sangre de Cristo. Después haga la paz con sus hermanos si es que hay alguna situación ahí. Y después el orden bíblico de las cosas es: presenta tu ofrenda santificada delante de Dios. Esto por una sencilla y muy firme teológica razón. ¿Qué cree usted que es la ofrenda? La ofrenda es adoración. La ofrenda no es sencillamente que me desprendo de algo, me duele mucho, me cuesta un montón, pero aquí está, lo logré, Dios debe de estar muy agradado conmigo. Eso no es la ofrenda. La ofrenda es adoración. Ya fuera que usted le da el 10%, el 20%, el 30%, el 90% o el 100%, igual todo le pertenece a Dios. Lo que Dios quiere ver es que cuando usted se dispone a dar
conforme ya fue inquietado y puesto por Él en su corazón, porque esto es muy importante. Es Él el que pone en nosotros, Él nos inquieta en nosotros el dar. Y cuando nosotros damos, estamos haciéndolo en obediencia a lo que Él nos está diciendo. Pero cuando usted agarra el puño de billetitos y se aferra a ellos y dice, esto es mío, le está mostrando a Dios, dice, yo no soy tu Dios. Tienes idolatría en tu corazón. Y por eso para el Señor es importante que el pueblo de Israel se santifique, saque de sí toda la influencia extranjera, saque de sí todo ese pensamiento idolátrico. Y cuando ellos están firmes, entendidos y santificados en la palabra, esto es muy importante porque la ley fue quien los llevó al entender de su situación, de lo que estaba mal. Y cuando ellos entienden esto por medio de la palabra, como es fiel, y la misma oración de Cristo en Getsemaní dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Cuando el pueblo entiende que en la palabra de Dios está la santidad que necesitan, la ponen en práctica, y al ponerla en práctica preparan el camino para el gesto de adoración que es la ofrenda. ¿Es claro en la Biblia que Dios no quiere tu ofrenda si estás viviendo en pecado? Y Dios quiere primero sanar nuestro corazón para que podamos adorarle como Él se lo merece. No pretenda que Dios se va a brincar algún propósito y dice, bueno, sí es cierto, está en pecado, pero el dinero que me está dando me sirve. Dios no ocupa su dinero. Dios mira el corazón. Pero, ¿qué tan apegado está el corazón de los hombres al dinero? El Señor Jesús lo vio tan claramente en el joven rico. Qué difícil es para un rico entrar al reino de los cielos. No porque ser rico sea malo, es porque el Señor está poniendo de manifiesto el corazón del joven rico. ¿Cuáles son las prioridades en el corazón del joven rico? El joven rico se ha revelado tal cual es y tal lo que él tiene en su corazón. Y cuando se ha puesto delante del Señor, sabe, dice, es mentira que guardas mis mandamientos y me amas más que cualquier otra cosa. Tu corazón y tu amor están en el dinero. La definición categórica de Cristo es, tu amor está en el dinero, perece juntamente con él. Versículo 31. Dice, asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Otro aspecto importante es que Israel se compromete a cumplir lo referente a la ley del Shabbat, el día de reposo. Hay muchísima discordia hoy en día de lo que es y representa el Shabbat, porque los adventistas dicen que es el día que hay que guardar, y los adventistas dicen, si usted no guarda el sábado, usted está en desobediencia, porque la ley de Dios dice que hay que guardar el Shabbat. Bueno, lo primero que hay que decirle a un adventista es entender que ellos sacan esto según un libro escrito por una de sus profetisas, Elena de White, en donde ella tiene una visión donde se le muestra el Torah y que una luz alumbra el mandamiento que dice guardarás el Shabbat, y entonces ella dice el Shabbat, sello de Dios, es como Dios le está diciendo, este es el que tienes que poner énfasis, y a partir de ahí nace un error doctrinal. Los adventistas no son una secta, los adventistas creen en fundamentalismo bíblico, por tanto son nuestros hermanos en la fe, mas su radicalidad con respecto a aspectos de la fe les roban la bendición y la libertad que hay en Cristo. Y por eso usted habla con un adventista y está más atormentado por la legalidad que gozoso de la libertad. Es la cuestión. Entonces ellos pasan diciendo, demuéstreme en la Biblia que el Shabbat no es bíblico. Bueno, pues vamos a... ¿Cuál es el día del Señor del que hablan en el Nuevo Testamento? El día del Señor es el día de su resurrección. Así cuando el apóstol Juan dice, aquí yo estaba en el Espíritu en el día del Señor en Apocalipsis, está diciendo, era día domingo.
Porque después de la resurrección de Cristo, desde que las mujeres fueron a la tumba y se les apareció, la resurrección de Cristo fue establecido como el día del Señor, el día de la victoria, el día en que Cristo resucitó. A partir de ahí la iglesia empezó a reunirse y a celebrar los domingos la resurrección de Cristo. Mire que el Señor les decía que tenían que comulgar o tener la comunión de los elementos de la cena del Señor en celebración de lo que Él había hecho, en conmemoración de lo que Él había hecho. Las fiestas ágape, que eran las fiestas donde se compartía y donde se conmemoraba la victoria del Señor, eran día domingo. ¿Por qué? Porque los adventistas le van a venir a decir a usted que el que cambió el día sábado por el día domingo fue la iglesia católica. Eso no es cierto. Desde el principio la iglesia primitiva empezó a reunirse los domingos en conmemoración de la victoria de Cristo. Y el día del Señor fue establecido el día domingo a razón de su resurrección. Entonces, lo que nos está diciendo el texto con respecto al Shabbat es que ellos estaban interesados en cumplir al pie de la letra lo que la ley les decía. Este es otro aspecto que es importante cuando un adventista viene con su necedad de que hay que guardar el sábado, decirle, bueno, ¿usted cumple la ley? No, no toda la ley, solo las cosas que considero importantes. ¿Cuál sabe cuál es importante y cuál no? Bueno, se basan en los escritos de Elena de White. Y entonces dice, ¿usted cumple el Shabbat a cabalidad? No, no lo cumple, porque el Shabbat empieza a las 5 de la tarde del viernes y termina a las 5 de la tarde del sábado. Y ellos se reúnen el sábado en la noche, número 1. Número 2, no son circuncidados. Era una de las razones también para poder celebrar los ritos de la ley. Ninguno se circuncida y dice, no, porque la circuncisión no es para nosotros. Y ahí sí se apoyan en textos del Nuevo Testamento. Y luego dicen, bueno, ¿y usted cumple el año del jubileo? No. ¿Usted cumple la celebración de las 50 semanas de años de jubileo? O sea, los 50 años, el Pentecostés. No, tampoco lo cumple. Entonces usted ni siquiera ha entendido qué es el Shabbat. El Shabbat es Cristo. Él mismo se los explica a los fariseos, dice, yo soy el Señor del Shabbat, o sea, yo creé el Shabbat, yo hice los cielos y la tierra, fui yo el que tomó la decisión de descansar el sexto día. Yo soy el Shabbat, yo represento el descanso y el reposo de mi pueblo en mí. Pero ellos no entienden eso y se marcan en la literalidad y en la legalidad. El cristiano necesita estudiar la palabra para tener argumentos, para poder enseñar a la iglesia, número 1, y número 2, combatir con la serie de herejías que se están dando. Le comentaba a mi esposa esta semana, estaba leyendo las noticias del mundo. Yo le digo a los chiquillos del discipulado que estoy muy interesado en leer las noticias del mundo porque Cristo viene pronto. Y se están acelerando todas las cosas. La reunificación que está teniendo la antigua Unión Soviética. La unión que está en reunificación de la antigua Unión Soviética, creando un bloque económico euroasiático con China. Es el cumplimiento de Gog y Magog en Ezequiel 38 y 39. Entonces uno empieza a leer estas cosas y ve cómo este gobierno que está dando más bien tumbos en vez de pasos, dice que está negociando y bueno, nos ampare Dios con el partido político cristiano para negociar la fertilización in vitro. Entonces uno ve y la gente postea y es la agresividad del mundo respecto al pensamiento cristiano que se opone a ello. Yo me digo, este odio ya es una intolerancia hacia nosotros como cristianos, que decimos, yo no estoy de acuerdo y postean, usted es un imbécil, usted es un tonto, usted es un obtuso, es un religioso, es un ciego, y son cientos de personas que se suman en odio a la opinión de una persona sincera, que dice, según la Biblia y según mi credo, aunque sea católico, yo no estoy de acuerdo a la fertilización in vitro. Y yo le decía al Rebe, si esto es ahora, que todavía el Espíritu Santo está en este mundo, ¿cómo va a ser la persecución cuando ya no haya nada bueno aquí? Pero los tiempos se están acercando, pero el cristiano se informa y se instruye para tener un criterio. De tal forma, porque a mí me ha pasado, me dicen, usted es pastor, sí, ¿verdad? Y usted es de los que roba, usted no tiene ni idea ni quién soy yo, ¿cómo se le ocurre decirme eso? Es que todos los cristianos roban, usted es un obtuso y un ignorante. Bueno, sí, es que usted sabía que los diezmos no son bíblicos, pero ¿usted quién le dijo que los diezmos no son bíblicos? Vaya a decirle a Israel que los diezmos no son bíblicos.
una nación que ha guardado durante siglos de siglos de siglos las tradiciones, y que gracias a ellos nosotros podemos, si alguien hoy le pregunta a usted, defina con una palabra la fidelidad de las escrituras, usted tiene que decir Israel. Israel existe como testimonio histórico que el Dios de la Biblia es real, que cumple sus promesas y que un día volverá. Pero entonces, vea lo que está haciendo Israel. Israel ya se comprometió y dijo, yo voy a cumplir la ley al pie de la letra, todo lo que me diga, lo voy a seguir. ¡Cuánta firmeza! Nosotros no seguimos así una ley, seguimos así a un Cristo. Y Cristo le dice, y usted se compromete con Cristo y le dice, yo te voy a seguir, todo lo que me digas haré, tu voluntad la llevaré a cabo. Es lo que Israel está diciendo, aplíquelo a la iglesia hoy en día. Y le dice, como extensión de lo que representa el día de reposo de Israel, cada año séptimo debía descansar la tierra, como un acto de reconocimiento de la posesión de Jehová de la tierra. Trabajar durante 6 años la tierra, agricultura, era la principal actividad económica de Israel en estos tiempos. Perdón, la agricultura. Y que le dijeran, trabaje 6 años, durante todo el séptimo año usted no trabaja. Entonces usted dice, pero ¿de qué como? ¿De qué vivo? ¿Qué hago? ¿Qué tirada? Entonces vea, esto lo que sentaba era una base. Yo, sépalo, yo soy el dueño de esta tierra. Soy yo, no ustedes. Yo se las he dado para que usted viva, para que usted trabaje. Mas si quiere vivir, si quiere mantenerse en esta tierra, como la regla de la casa de papá, usted tiene que hacer caso a lo que yo le estoy diciendo. Al 6º año usted para, porque no todo en la vida es trabajo, 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 trabajo. Usted para y descansa. Entonces esto es una referencia directa a nuestras actividades económicas. Sus trabajos, mi hermano, no son suyos. Su actividad económica, cualquiera que sea, no son suyos. Dios le está permitiendo, se lo presta. Dice, pueda vivir aquí, puede reposar aquí tranquilo, más, sepa lo que es mío. Y sépalo también, que lo tendrás el tiempo, porque esa es una condición de la ley. Habitarás en esta tierra tranquilo y confiado mientras me honres en todo. Se te ocurre revelarte a mí, y ay de ustedes. Usted lo puede ver en Deuteronomio, las bendiciones y las maldiciones de seguir la ley. Y entonces viene Dios y le dice, durante 6 años trabajarás y al 7º descansarás, porque mía es la tierra y yo te la doy. Y lo puede encontrar en Levítico 25, para que no diga David está hablando mucha historia, pero no veo el apoyo bíblico. Levítico 25, versículos del 1 al 7, dice, Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás tus frutos, pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada no la segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Versículo 6. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Versículo 7. Para los que piensan que Dios no es un Dios que cuida de toda su creación, y a tu animal y a la bestia que hubiera en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Y entonces la gente dice, ¿qué haría yo si Dios me diría durante 1 año no vas a trabajar? ¿Qué haría yo? Si Dios me dice, no puedes ir a trabajar durante 1 año porque yo quiero que ese día reposes para mí. Como le decía, no todo en la vida es trabajo, 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 trabajo. Y entonces la gente se alarma. Vean lo que dice del mismo capítulo, el versículo 20 y 21. Dice, y si dijeres, ¿qué comeremos el 7º año? Y aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos, entonces yo os enviaré mi bendición el 6º año, y ella hará que haya fruto por 3 años. Pero el cristiano hoy en día dice, hace cuentas y dice, es que si doy mi diezmo no me alcanza. Cúmplale a Dios y Dios se encargará de sus necesidades. Nunca Él ha fallado. Vean, nunca le ha fallado.
Yo les comentaba, a veces en la vida, todos aquí se identificarían con ellos, no siempre alcanza el salario. Y uno dice, ¿de dónde sale ahora? Y uno va al supermercado, honra a Dios y le dice, no, Dios, lo que es tuyo es tuyo. Y uno va al supermercado y ese día hay oferta. Y ese día llegas y dices, bueno, el papel higiénico, por papel higiénico Charmin te dan una pasta gratis Crest y así, y entonces uno se da cuenta y dice, de verdad que Dios multiplica. Pero el pueblo de Dios ha dejado de creerle a Dios y ha puesto su fe en sus números y en las finanzas. ¿Me alcanza o no me alcanza? No, es que, ven, ya no puedo dar el diezmo, voy a dar una parte. Pero cuando decides cumplirle a Dios, Dios te dice, aunque repose la tierra, hazme caso, yo mandaré mi bendición. Es asombroso el versículo 21. Entonces yo enviaré mi bendición el 6º año, y ella hará que haya fruto por 3 años. No nada va a faltar. El mismo mensaje que le dio a la viuda de Sarepta. ¿Se acuerda de la viuda de Sarepta? ¿Sabe? ¿Conoce esa historia? Sí. ¿No conoce la historia de la viuda de Sarepta? Vamos a Reyes. Ya les digo cuál, no lo tenía apuntado. Vamos a predicar por revelación. Segunda de Reyes, creo yo. Permítame, Primera de Reyes. Segunda de Reyes 4. Segunda de Reyes 4, gracias, mi amor. Mujer virtuosa, quien la llora. Segunda de Reyes 4. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Cuando esto implica, no puedo pagar mis deudas y tengo que dar 2 hijos míos como esclavos, es lo que significa. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponle aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos les traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a su hijo, tráeme aún otras vasijas, y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, tú y tus hijos vivid de lo que quede. Dios es fiel. Dios es fiel. Y a veces nosotros decimos, no me alcanza. Esto perdón la expresión, esto no es una predicación tipo enlace. Yo no le voy a decir, pacte con Dios, traiga su dinero al alfolí, venga y haga tal cosa, párese de cabeza, wow. Esto es una cuestión de fe. Esto es una cuestión de fe. ¿En quién deposita usted su confianza y su fe? La ofrenda por el sostén del ministerio, versículos 32 al 34, dice, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la 3ª parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Recuerde que estamos en Nehemías 10. Para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y lo que está sucediendo aquí es que Israel se compromete a sostener la casa de Dios, y que siempre haya en su casa, para poder llevar a cabo en el contexto de Israel, los rituales diarios, cotidianos, continuos en la casa de Dios. Y el versículo 33 nos dice exactamente qué se iba a hacer con ese dinero. Aquí ya no es llevar lo primero de sus verduritas, la primera de sus vaquitas, la primera de sus ovejitas. Aquí es llevar dinero. Dice, se comprometieron a dar 3/4 partes de un ciclo.
es una unidad de dinero, en realidad un ciclo se cree que eran cerca de 17 gramos de plata. O sea, ellos estaban comprometiendo a dar cerca de 6 gramos de plata cada israelita para el sostenimiento de la obra en el templo. Y nos dice claramente que eran, dice que es los panes de la proposición, los cuales se ponían en la mesa de los panes a la entrada del lugar santo, y de los cuales solo podían comer los sacerdotes. Y también nos dice que la ofrenda de los cereales continua, los holocaustos continuos, y todo esto también para los días de reposo, las fiestas de luna nueva y todo tipo de festividad en general para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Entonces, no vamos a usar este estudio para enseñar la simbología de cada uno de los elementos que aquí está describiendo, porque tendríamos que aplicar el sacrificio o el ritual levítico número 1 a la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz, a nuestra relación y comunión con nuestro Dios a través del sacrificio de Cristo y la aplicación que esto tiene para la iglesia de Dios en estos días. Es un estudio muy profundo. Cuando nos toque estudiar el tabernáculo de reunión en Éxodo, probablemente profundizaremos en ello en algún día en el tiempo cercano, si es que el Señor no ha venido. Pero lo que sí vamos a hacer es tomar la armonía de lo que está hablando aquí y aplicarlo al contexto de lo que está hablando. No hay que ser un erudito bíblico para saber que aquí lo que está diciendo es que el pueblo se compromete a que la casa de Jehová siga funcionando como hasta ahora. El pueblo se compromete y dice: yo voy a dar de mi dinero para que no falte en la casa de Jehová ni el pan de la proposición, ni la ofrenda de los cereales, ni los holocaustos, ni en día de reposo, ni en festividades, ni en días de luna. Todos los días va a haber, según el compromiso que está firmando el pueblo de Israel, siempre se va a sostener la casa de Dios. Y no quiero que malinterpreten mis palabras, pues no se trata de una teología de tener templos lujosos, pero sí una que vele por el hecho de que al menos haya un lugar donde reunirse. Si usted es de los que piensa que no hay que aportar para el sostenimiento de la iglesia, tiene que ir a Ageo capítulo 1. Vaya a Ageo capítulo 1. Y ahí voy a ver qué tan buenos son ustedes en buscar en Biblia, porque no es un libro tan fácil de encontrar. El profeta Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1. ¿Cómo les va con eso? ¿No se vaya a usar el iPhone? Más que listo. Ageo capítulo 1. Tienen que leer los profetas menores. Ay, papito. Es lindo leer Biblia. Los que ya llegaron, Ageo 1, versículos del 1 al 8, dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Y así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y será glorificado mi nombre. Así ha dicho Jehová. Dios quiere edificar la obra a través de usted y de mí. Y se toma muy en serio cuando su iglesia no está cumpliendo con lo que Dios le está estableciendo. Le dice: vaya al monte. El monte es una simbología de la presencia de Dios, si lo quiere espiritualizar el texto. Y si traes madera, esto es provisión. Búscame a mí, busca mi provisión. Y le dice: y reedifica mi casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado. Dios quiere que usted sepa que Él no necesita una casa para morar. Pero eso no es un pretexto para que usted se olvide y no haga nada por ella. Que el servicio en la casa de Dios continúe es una responsabilidad de todo su pueblo. Mis hermanos, si Dios le ha dado a usted trabajo, si Dios le ha dado a usted salud, le ha dado fuerza,
no se olvide de eso por su propio bien. Malaquías, último libro del Antiguo Testamento. Se las puse fácil, ¿verdad? Ya no les dije Nahum. Les voy a ponerlos a buscar Nahum, a ver cómo están. Malaquías, capítulo 3, versículos del 6 al 12, el pago de los diezmos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Apuntes esto. Pues la gente a veces dice, yo a veces le doy, a veces no le doy, y bueno, al final no me va tan mal. Y el Señor dice, porque yo no cambio, es porque no los he consumido. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Dice el doctor Vernon McGee, extraordinario teólogo. Ya partió con el Señor. Dice, hay al menos varias o al menos 4 preguntas idiotas de Israel en este mundo. Y él dice, ¿en qué hemos de volvernos? Responde el Señor, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuánto ha usado este versículo? Porque Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Sí, claro que sí lo va a hacer cuando usted cumpla su parte. Claro que lo va a hacer. Y Dios es de las pocas veces donde Dios lanza un desafío a su pueblo y le dice, pruébenme. Ustedes creen que no puedo, pruébenme. Mas si usted opta por la otra camino, las palabras de Dios no son nada bonitas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Reprenderé también por vosotros al devorador. El Maharaj de Praga dice que este devorador es un espíritu. Es un espíritu enviado y es un espíritu idolátrico. Es interesantísimo leer el Talmud judío, porque aunque es la tradición oral, dice que este espíritu entra en el corazón de los hombres y los consume la codicia. Y entonces dice, lo que no le das a Dios y no glorificas a Dios por medio de ello, se lo das a cualquier otro Dios. Y entonces dice el Señor, cuando ustedes hagan esto, yo voy a reprender el devorador. Otra versión un poco menos sensacionalista dice que este devorador es la langosta. Y hace mucho sentido en el contexto, porque dice, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. La langosta es un símbolo bíblico de escasez, de crisis. Y lo que Dios está diciendo, dame a mí, yo me encargo de que en tu vida no haya crisis. Y dice, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, mi hermano, para los que dicen que no hay una teología bíblica respecto a esto, yo les digo, usted está leyendo la misma Biblia que yo. Ahora bien, Dios quiere edificar su casa, quiere edificar su obra, y quiere usarlo usted porque quiere bendecirlo a usted. Él dice, pruébenme en esto y yo voy a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Dios no está pidiendo aquí para nadie más que para Él. Mas Él tiene cuidado de todas y absolutamente todas las cosas, y mucho más aún de los que le aman. Versículos 35 al 37, vamos terminando. Y dice, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos. Hay gente que piensa que no tiene que dedicar sus hijos a Dios. Dios también le pide a su primogénito, dámelo a mí. Primogénito es un significado, un término bíblico para elección. Dice, quiero que me des tus hijos, que me entregues tus hijos.
Y le dice, y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Los versículos del 35 al 37 se establece que el pueblo se comprometía al sostenimiento de aquellos que sirven en el templo. Esto es muy importante porque los sacerdotes, para poder ofrecer su servicio permanente a Dios, debían de recibir de parte del pueblo las primicias de sus actividades. Así lo había establecido Dios. El sacerdote no debía hacer otra actividad remunerada que no fuera hacer aquello que Dios le había llamado a hacer. Esto es un asunto muy importante porque el sacerdote no era una persona adinerada, ni se hacía más adinerado por servir a Dios, como a veces sucede hoy en día. Recibía lo justo según Dios mismo había hecho prosperar al pueblo. Si el pueblo prosperaba, el sacerdote también prosperaba. Hace unos años, en la visita de Bill Hybels, ahí a Vida Abundante Coronado, él le estaba dando una charla y se plantea el dilema socioeconómico de un pastor. Y es que el dilema socioeconómico de un pastor es que él no puede vivir mejor que sus ovejas, pero tampoco sus ovejas deben vivir mejor que el pastor. Escuchaba a un pastor de las Asambleas de Dios, ministra a una iglesia grande, más de 1000 personas. Me reservo el nombre y me reservo el lugar para no crear morbo. Y este hombre me decía que la iglesia le había dicho, él necesitaba un aumento de dinero y había un cuerpo de ancianos. Eso no es bíblico, por aquello, un cuerpo de ancianos de la iglesia. Y entonces él va y les pide al cuerpo de ancianos que si les pueden dar un aumento, y le dijo, no, nosotros no le damos un aumento, usted trabaja con lo que nosotros estamos diciendo, nos buscamos otro pastor. Y cuando él me dijo, yo le dije, una iglesia nicolaíta. Nico gobierno, Laos pueblo, el pueblo gobierna. Eso no es bíblico. En la iglesia no hay una democracia. La iglesia es una teocracia y Dios reina a través de su autoridad establecida. Y si la autoridad establecida corrompe su ministerio y le falta a Dios, ¡ay de él! Eso no es problema ni usted ni mío. Es problema de él como pastor. Pero el atrevimiento que una iglesia diga, porque también pasa mucho que viene la iglesia y una persona dice, bueno, que se juntaron 5 familias, y uno puso el techo, uno puso la alfombra, otro puso algo ahí, y dice, ahora la iglesia es nuestra. No, señor. Eso no es así. Entonces, Dios ha establecido y le ha dado a administrar a la autoridad espiritual, no solo el alma, las almas que tiene que pastorear, sino también toda la multiforme cantidad de dones que hay ahí. Y hay pueblos muy ingratos que quieren ver a su pastor trabajar para Dios, pero sin darle nada. También pasa. Y acerca de esto Pablo tuvo que amonestar severamente a los corintios. Vaya, Primera de Corintios, capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 4 al versículo 2. Primera de Corintios 9, versículos del 4 al 12 dice, Pablo dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto la ley también? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros?
dice el apóstol Pablo. La figura del buey que trilla que está utilizando el apóstol Pablo es muy típica de una cultura agrícola. Y lo que está diciendo es que sería injusto e insensato que usted tenga un buey y lo haga trabajar todo el día y al final del día le ponga un bozal para que no coma. Sería brutal, sería bestial. Pero hay iglesias que hacen eso con sus pastores. Y entonces le dicen, no pongas bozal al buey que trilla. Hebreos le dice, amen a sus pastores, porque ellos cuidan de sus almas. Tengan cuidado de ellos. Otro pastor me contaba y me dice que ser pastor no es fácil, a veces trabajan más que si tuvieran trabajo secular. Y él me decía, por 5 años no he tomado vacaciones. Yo decía, pero usted se quiere morir de un infarto. La iglesia no le permitía tomar vacaciones. Usted es el pastor general, lo necesitamos aquí. Y uno dice, usted le pondría un bozal a un buey que trilla, porque espiritualmente se maltrata al siervo. La ingratitud, la codicia y la maldad de muchos pseudo cristianos que se congregan y no toman esto en serio, es la razón por la que muchos hombres de Dios han dejado el ministerio. Por aquello, el contexto de Malaquías en que leímos, en el que Dios está tan enojado con Israel, es porque como Israel ha dejado de dar los diezmos al alfolí, los levitas y los sacerdotes han dejado el servicio en el templo para ir a labrar la tierra y poder comer y poder vivir. Entonces Dios dice, ¿y dónde está el sacerdote? No está trabajando, pero ¿por qué si debería estar en la casa? Es que Israel no ha traído el dinero. Entonces yo voy a tratar con Israel. Ese es el contexto de Malaquías. Hay gente que piensa que esto es, como les decía al principio, arbitrario. Lo tomo, lo aplico en una ocasión, no lo aplico en otra, no tengo medida, agarro todo lo que me da y dice, bueno, me llegó tanta cantidad de dinero, voy a dar 10,000 a misiones, ya estoy. Como dice Oseas capítulo 4 versículo 6, por falta de conocimiento mi pueblo fue destruido. Entonces, tampoco es a su criterio. Es que nada en la vida cristiana es a nuestro criterio. Es que a mí me parece, es que yo creo, no tienen, bueno, los que me conocen saben cuánto he lidiado yo con eso. Es que, pero ¿a usted quién le dijo? Es que a mí me parece, es que yo creo, no, es que no es así. Es así. Vaya conmigo a 1 de Corintios y cerramos con eso. 1 de Corintios, capítulo 16, la ofrenda para los santos. Dice el versículo 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias en Galacia. O sea, había una orden puntual de cómo debía hacerse. Dice, cada primer día de la semana, o sea, cada domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Esto es, en impuestos lo estudiamos hace un poco, pero estamos llevando un curso de impuestos para hacernos cada vez más expertos en la empresa. Y entonces se llama proporcionalidad. Proporcionalidad es, y voy a usar números exagerados para no caer mal y no digan, David está haciendo números, solo quiero ponerlo como ejemplo. Si usted gana 100 millones, no mucho va a decir amén. Si usted ganara 100 millones y usted llega con 10,000 colones, eso es tacañería. Dice la escritura, es tan claro, es que es tan claro, y Dios no deja como para su sentido común, dice, según haya prosperado. Porque pasa, y también hay desbalances. Viene la persona y escucha este mensaje y dice, nada, yo y se saca y deja hasta la tarjeta de crédito ahí. ¡No! ¡No! Según haya prosperado, y por eso lo pone sobre una base semanal. Si su ingreso es semanal, si su ingreso es mensual, sobre una base mensual, si su ingreso es quincenal, sobre una base quincenal, según haya prosperado. Sea obediente hacia vos. También en Corintios, ya en 2 de Corintios, Pablo les instruye y dice, Dios es el que pone en su corazón. Cuando Dios se lo ponga, usted no venga y diga, es que no sé, es que tengo muchos gastos, tenga 1,000 pesos.
Si Dios se lo pone en su corazón, dé como Él le puso en su corazón. Dios no espera más ni menos de usted, eso sería desobediencia. Pero sea prudente, usted tampoco puede agarrar y decir, bueno, gano tanto y le tengo que darle tanto a mi mamá, tanto a mi hermano, que tanto a mi hijo, que tengo que darle tal cosa y decir, eso fue mi diezmo. Y luego decir, es que yo creía que eso era mi diezmo, pero no leíste la Biblia, lo que era tu diezmo. Lo que Dios espera y lo que Dios quiere hacer con eso. Es como que yo venga y le preste dinero a Coqui y le diga, ten 10,000 colones, y Coqui agarra ese dinero y viene un pobre y me dice, lo di al pobre. Y cuando yo vengo, Coqui, ¿me das el dinero que te presté? No, es que yo le di a un pobre, pero ¿por qué no le diste de lo tuyo? Eso no era tuyo, era mío. Es lo que Dios le está diciendo al pueblo, dice, esa parte me la deben a mí. No vengas a repartir ahí como un loco, no perezcas por falta de conocimiento. No puede ser así. Y esto no debería ser un yugo para la iglesia. Debería ser una situación liberadora, porque Dios entiende y sabe tu situación y no te va a pedir ni más ni menos de lo que puedes dar. Nunca he visto, vea en mi caso, que personalmente yo la he visto peluda también como todos a nivel financiero. Y Dios nunca ha venido a mí a exprimirme el cuello. Pero yo siempre he dado obediencia a mi Dios. Y puedo decir, como dice el Salmo, joven fui y envejecido, y en todos mis años no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Pero el cristiano tiene que entender a dejar de poner su mirada en las cosas materiales. ¿Se acuerdan la parábola del rico insensato? Alma mía, ya puedes descansar, muchos bienes tienes para tu vida. Y se echó a dormir y el espíritu decía, hombre estúpido e insensato, no sabes que esta misma noche vendrán a pedirte tu alma. Y todo por lo que trabajaste, ¿para quién será? Ponemos nuestra mirada y nuestras cosas en lo que es corruptible y no en lo incorruptible. Y Dios le está diciendo a su pueblo, créanme a mí. Y yo voy a hacer de que sobreabunde en su casa. Nunca faltará, se lo garantizo. Como amigo primeramente, como pastor, nunca va a faltar, nunca ha faltado. En su casa nunca ha faltado. En las peores crisis nunca ha faltado. Dios lo ha sostenido, pero usted tiene que ser fiel al Dios que ha sido fiel con usted. Si a usted le falta ese sentido de fe y ese sentido de prudencia, es tiempo de orar. Es tiempo de ponerse delante de Dios. Le doy gracias a Dios porque esta prédica no es exclusiva de Home Church y para beneficio de Home Church. Yo sé que aquí muchos se congregan en otras congregaciones de fe. Aplique el mismo principio a donde quiera que usted vaya. Si usted se congrega en la iglesia X, si usted en la iglesia Y, si usted aplique ese principio espiritual. Esto no es una fórmula mágica, es la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también sembrará. Es una ley natural, espiritual de la vida. ¿Quiere ponerse en pie? Vamos a orar. Yo quiero orar por sus finanzas. Yo quiero orar por su vida espiritual, para que usted, si es que le ha fallado a Dios en esto, se ponga cuentas con él. Israel, en la altura del capítulo 10 de Nehemías, está poniendo en orden la casa. Israel está diciendo, yo quiero obedecer a Dios en todo, hasta en las verdades incómodas, quiero obedecerlo a Él. Y le creo a Él y voy a glorificarle a Él en todo. Ya lo sabe, si hay en su vida una situación de pecado, esa es la primera necesidad que se debe atender. Y después adorar a Dios con todo su ser. Y todo su ser implica todo. Cierre sus ojos, quiero orar por usted. Padre, gracias te damos por esta noche lluviosa, Señor, hermosa. Gracias por tu lluvia. Padre, gracias por todas las bendiciones y cada una de ellas que nos has dado. Padre, yo quiero agradecer en esta noche por los trabajos de mis hermanos, por sus actividades económicas. Nunca ha faltado a su mesa y a su casa. Padre, por tu misericordia, por tu amor, porque has sido fiel. Porque tú no quitas las cosas que nos has dado, porque eres sido bueno y eres fiel. Padre, yo quiero pedirte en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que si hay en medio de nosotros, Señor,
pecado, si hay en medio de nosotros alguna actitud o alguna acción pecaminosa que te desagrada, queremos pedirte perdón. Pedirte que, como decía la canción anteriormente, es que sanes nuestra tierra. Padre, que nos hemos rebelado contra ti y hemos apartado nuestro oído de tu ley, y que por eso hemos equivocado el camino y hoy nos preguntamos qué es lo correcto. Padre, queremos pedirte perdón. Que sea tu Espíritu Santo en nuestras vidas nuevamente y tu sangre preciosa limpiándonos de todo pecado. Danos una nueva conciencia y un nuevo corazón, Padre. Purifícanos con hisopo, como dice el Salmo, y seremos blancos como la nieve. Padre, queremos adorarte libremente. Queremos adorarte verdaderamente como tú lo mereces, Señor, y por eso queremos también pedirte perdón si de alguna manera te hemos fallado con nuestros diezmos y ofrendas. Que queremos agradarte en todo y nos comprometemos delante de ti a agradarte en todo, a cualquier comunidad de fe a la que estemos, Padre. Y que tú bendigas, Señor, el corazón y la ofrenda de aquel que lo da alegremente, Padre, para edificar tu reino, para glorificar tu casa, Padre, para que siempre haya alimento en tu casa, como dice tu palabra, y para que tu nombre sea glorificado en medio de tus hijos. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que cualquier actitud errónea, o cualquier conocimiento preconcebido, o cualquier idea falsa, doctrina que ha sido sembrada en sus corazones, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, cualquier tontería de prosperidad, Padre, que sea echada afuera, y que ellos obedezcan y crean a tu ley y hagan conforme a tus ordenanzas y tus mandatos, porque en la obediencia a ti hay bendición. Padre, bendice sus trabajos y la obra de sus manos. Padre, que nunca falte el sustento en sus casas, en sus trabajos, Señor, que nunca falte la provisión, Señor, en sus hogares. Bendice sus negocios en el nombre de Jesús, Padre. Trae bendición con cada negocio y con cada decisión que ellos tomen. En la medida que ellos te honren, cada vez más tú los honrarás. Padre, guíalos en las necesidades que deben de tomar, que ellos sean obedientes a la voz en su corazón que les está diciendo cuánto requieres tú de ellos. Porque hoy en día ya no es un porcentaje según la ley, es conforme a lo que tu Espíritu haya puesto en nuestro corazón. Y que conforme a ello nosotros creemos y entendemos que tú eres sabio, que conoces nuestra situación y que, como lo leímos en la situación de la viuda, el aceite nunca va a faltar. Pero necesitamos creerte a ti, Padre. Yo bendigo a tu iglesia, los bendigo con paz y con bendición, y los envío con paz a sus casas, Señor. Que tengan un descanso plácido, Señor, que puedan pasar una buena noche en compañía de sus familias, Padre. Trae bendición y salvación a cada casa, conforme a tu sangre poderosa. Cristo, nos reunimos para glorificarte. Y glorificado es Cristo cuando testificamos de las grandes cosas que tú haces en medio de tu pueblo. Añade bendición a tu pueblo, bendición espiritual. No queremos bendiciones materiales, porque lo material queda, pero la provisión de tu Espíritu para cada día, para vivir firmes en ti y obedecerte, Padre, te pedimos que nunca falte tu Espíritu en nosotros. Y glorificado sea Cristo por la obra en la cruz que nos reconcilia con nuestro Padre, y podemos presentarnos delante de ti con toda ruego, con toda súplica y acción de gracias. Oh bendito Señor, te agradecemos por tu obra en la cruz. Bendito eres por los siglos. Amén. Y amén. Ok, chiquillos.